varias naciones. La nación de Nicaragua está pasando por grandes problemas con su gobierno, ¿verdad? La nación de Argentina, su moneda se está devaluando cada día muy fuerte, hermano. Así que vaya encontrando hoy, váyase poniendo de pie cuando lo vaya encontrando. Y no olvide orar por cada nación de las que aquí presentamos. Que Dios bendiga cada nación presentada aquí en este lugar. Bien, leemos para la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. ¿Ya todos lo tienen? Vamos a estar leyendo del verso 7 al verso 12. Dice la palabra de Dios para la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y habían muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo. Por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Oramos por esta palabra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, esta mañana, Señor eterno, nos ponemos delante de ti, amado, necesitados de que tú traigas una palabra a nuestro corazón en esta mañana. Señor, queremos que tú hagas la diferencia entre habernos quedado en la casa y haber llegado a este lugar. Queremos recibir algo, Señor amado, que ministre nuestros corazones, que ministre nuestras vidas, que de verdad se haga real, que tu Espíritu Santo está obrando, mi Dios, que se haga sentir verdadero en cada corazón que está obrando, Padre, para la gloria de tu nombre. Padre, en nombre de Cristo Jesús, corto con toda dolencia, con todo malestar, con todo problema, aún los problemas financieros hoy se deshacen en el nombre de Cristo Jesús. Aquellos que tienen grandes deudas, hoy declaro que esas deudas son destruidas y solucionadas en el nombre de Cristo Jesús. Señor, bendice este pueblo con tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Yo sé que para usted que ha leído muchas veces la Biblia y es un lector de la Biblia, llegar a este capítulo, pues ya es muy repetido, ¿verdad? Y bueno, a la verdad se durmió un joven porque Pablo predicó mucho. Y ya pasamos la porción bíblica. Algunas veces yo creo que personas han pensado, ¿por qué fueron tan injustos mirando que la predicación se alargaba y ese joven sentado en el borde de la ventana? ¿Por qué no le dijeron, levántate de ahí, quítate y vente más al centro, verdad? O otras personas pueden haber pensado, Pablo, ¿por qué se alargó tanto con la prédica? ¿Por qué se alargó tanto? Mira cómo este joven cayó de 3 pisos de altura. Pero la Biblia tiene mucho que enseñarnos, hermano. Primero es la palabra de Dios empieza a decir algo que nosotros tenemos que buscar por un momento. ¿Qué es lo que la palabra nos quiere hablar esta mañana? Y la Biblia empieza a decir, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, y voy a parar ahí. Dice que estaban el primer día de la semana. En la Biblia varias veces se presenta el primer día de la semana y se presenta en tiempos donde están sirviendo. Para nosotros el primer día de la semana es el domingo, pues para ellos también el primer día de la semana era el domingo. El domingo para nosotros empieza finalizando una semana y iniciando la siguiente semana. Podríamos decir también que el lunes es el primer día de la semana. Pues el primer día de la semana en la Biblia es el domingo. El domingo Pablo empezaba a predicar. ¿Cómo yo sé que el domingo
es el primer día de la semana. En este caso, y que en ese día el apóstol Pablo viene a predicar. ¿Por qué se le puso el primer día de la semana? Cuando usted está en el libro de Apocalipsis, capítulo 1 y su verso 10, dice que San Juan estaba en el Espíritu el día del Señor. Ahora, ¿qué tiene que ver el día del Señor con el primer día de la semana? Bien. Entonces, para que usted entienda por qué vino a llamarse el primer día de la semana y por qué se llamó el día del Señor, la Biblia empieza a decir las razones por el cual es el primer día de la semana y el día del Señor. Y todavía hay otra pregunta, pero para no enredarlos, lo voy a dejar ahí, porque estas tres concuerdan. La Biblia dice que la resurrección de Cristo Jesús, hermano, dice, pasado el día de reposo, Mateo 28:1, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María. Entonces, el primer día de semana, después del día de reposo, era el domingo. Y cuando usted lo mira de esta manera, que el primer día de semana es el domingo, pues entonces Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuando hablan de la resurrección, habla del primer día de la semana donde resucitó Jesucristo, y esto es después del sábado, lo que es el domingo. Ya los discípulos predicaban el domingo. Ya tomaban usted lo va a encontrar. Si usted escribe en la Biblia y pregunta primer día de la semana de todos el Nuevo Testamento, te va a aparecer varias veces el primer día de la semana como un día en que tenían un mensaje para el pueblo. El domingo. Porque también nosotros, hermano, como iglesia, hermano, la iglesia establecida en los gentiles, que es la iglesia de gracia y fe, a nosotros no se nos dio ningún mandamiento tocante al sábado. Si usted estudia el capítulo 15 de Hechos, dice que se reunió una gran reunión de los discípulos porque algunos de los fariseos que se habían entregado a Cristo habían ido a los gentiles a obligarlos a que judaizaran, es decir, que aprendieran la ley, hermano, y se circuncidaran. Entonces, reunidos todos, solo concordaron en que a los gentiles les habrían de exigir solamente que se abstuvieran de hogado, ¿sí?, de idolatría, y la otra palabra es prostitución. Voy a mirar ese libro de Hechos, hermano, el que habla capítulo 15, y estamos hablando en este libro de Hechos, capítulo 15, y estamos como por la mitad del capítulo. Dice el verso 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para reconocer de este asunto. Amén. Entonces, dice ya el verso 15, y con esto concuerdan. No, me voy a retroceder un poquito. Porque dice que pidieron, bueno, verso 19 dice, por lo cual yo juzgo que no se inquieten a los gentiles que se convierten a Dios, sino que les escriban que se aparten de contaminación de ídolos, de fornicación, no de prostitución, de fornicación, de ahogado y de sangre. Entonces, nunca se les demandó el sábado como una ley instituida para los gentiles, porque la Biblia declara que el sábado perpetuamente era un día que los judíos tenían que obedecer. Pero nosotros estamos en el nuevo pacto, así que nunca en el nuevo pacto se nos obligó a obedecer el sábado. Bueno, yo lo siento para los adventistas, ¿verdad? Pero la Biblia no me dice nada. Entonces, ya llegando a este capítulo, dice la Biblia que el primer día, Pablo, hermano, en el libro de Hechos 20, dice que estaban reunidos. Y dice, el primer día de la semana, ya miramos por qué le decían primer día de la semana. Quedó como el primer día de la semana el domingo, es decir, ya hasta los apóstoles predicaban el domingo, primer día de la semana,
quedó instituido porque Jesús nuestro Señor resucitó el primer día de la semana. Entonces, para nosotros los gentiles que se nos reconocían, porque los griegos eran la nación que le decían gentiles, así que de allí pasaba el nombre a todas las naciones que no fueran judías, llamados gentiles. No se nos pidió un mandamiento que cumpliéramos como que obedeciéramos el sábado, sino que nuestras reuniones es el domingo. Amén. El primer día de la semana. Entonces Pablo, dice la Biblia que Pablo, hermano, dice, reunidos los discípulos se reunieron pues, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba y habiendo de salir al día siguiente, alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces, algunas veces mirando este mensaje, te has preguntado, ¿por qué Pablo tenía un mensaje tan largo? ¿Por qué es que era tan largo el mensaje? Hay muchas cosas que nosotros de un momento no entendemos por qué la Biblia dice que alargó el mensaje. Míralo de esta manera. Él estaba predicando a los gentiles que nunca habían conocido el evangelio a la manera que el apóstol Pablo se lo estaba dando. Ahora, el apóstol Pablo, de alguna manera, pues no gozaba tener una Biblia tan bonita como la que es ahora esta, o la que usted trae. Y él tenía que predicar que este Cristo que él les predicaba era el verdadero Cristo. Entonces, ¿cómo es que el apóstol Pablo iba a presentar que este Cristo que él predicaba era el verdadero Cristo? Entonces, cuando ya usted mira que Pablo tiene que presentar que este Cristo que él predica es el Cristo, el verdadero Mesías, el enviado de Dios, el ungido de Jehová, el que murió en la cruz del Calvario, pero él tenía, hermano, para presentarlo, tenía que tener sus bases para llegar hasta el momento del nacimiento de Cristo y presentar que este Cristo que nació en Belén de Judá, que ellos no lo miraron como nacido en Belén de Judá. Él tenía que hacer una explicación muy amplia, hermano, enseñar cómo de Belén tuvo que salir huyendo José hasta la frontera de Egipto y cómo a su tiempo el ángel le volvió a decir que regresara. Bueno, ya me estoy adelantando, pero me voy a detener ahí para continuar en esto. Él tenía que explicárselo. Nunca habían oído del Cristo de la gloria. Los judíos seguían esperando a Cristo, ¿verdad? Al Mesías. Él no le llamaba al Cristo, sino al Mesías enviado. Ahora, cuando él está aquí en esto, imagínate que el apóstol Pablo tiene que regresar todo el Antiguo Testamento para hacerles entender a ellos quién es el Cristo que él predica. Y tenía que llegar, hermano, hasta la promesa que Dios le dio a Abraham de que levantaría una simiente de Abraham, y tenía que presentarles que no estaba hablando, como lo dijo en Romanos, de mucha gente, sino de una simiente para referirse de Cristo. Después tenía que enseñarles ahí mismo en 18 de Deuteronomios, dice que el profeta le levantaría como a Moisés y que toda aquella alma que no le obedeciera sería desarraigado del pueblo. Pablo tenía que tomar todas las bases para venir poco a poco mostrándole al pueblo quién era Cristo. Ahora, Pablo tenía un respaldo y era la unción apostólica que Dios le había dado. No era una reunión cansada, sino la gente se le hubiera ido. Entonces el apóstol Pablo, hermano, tenía que tocar todos estos puntos para poder llegar al mensaje que tenía que entregarle al pueblo. Era un mensaje, un predicador de largos mensajes, porque no era fácil para él. Usted puede traer ahorita un mensaje de ilustración acerca del joven que se durmió, y poder traer un ejemplo
de lo que acontece ahora con la gente que se duerme, si usted quiere hablar de eso. Pero no, el apóstol Pablo tiene una tarea. Él tiene que presentar a Cristo conforme a la promesa, desde Génesis a pasar todos los 5 libros que los judíos tenían. Número 2, él tenía que presentar que este era un descendiente de Abraham, del cual estaba Dios levantando esa descendencia. Tenía que presentarles cómo es que este era un descendiente de Abraham. ¿De dónde venía esa palabra? ¿De dónde venía esa promesa? ¿Cómo es que Dios estaba cumpliendo eso en él? Número 3, Pablo tenía que expresarle al pueblo de los gentiles cómo Cristo, hermano, es el único que nos podía redimir, porque no había en Israel otra persona que nos pudiera redimir como parientes cercanos. Y cuando ya les hablaba de que éramos parientes cercanos de Cristo, ellos ponían mucha más atención. ¿Cómo que un judío ahora es cercano a nuestra sangre? Y él tenía que explicarles esto, tocante a la redención. Cómo, hermano, la línea genealógica de los judíos, como la vida de Judá, hermano, el hombre tuvo esa relación con su nuera no porque él se diera cuenta, sino porque él se metió con una prostituta. Y de Judá nació Fares. Entonces, si la línea que les presenta a ellos para presentarles que Cristo es el pariente cercano nuestro, el único que puede redimir a todos los gentiles, muestra cómo Judá con Tamar tuvieron un hijo. Y cómo Salmón engendró de la prostituta de allá de Jericó. Porque Salmón se unió con esa señora. Y como el hijo que tuvieron, que se llamó Boz, se unió con Ruth. Estas 3 sangres eran gentiles, las 3 mujeres eran gentiles. Y él les tenía que explicar cómo era legal que Cristo salvara a los gentiles. Que el Cristo de la gloria podía, y a eso vino, a salvar a los gentiles. Y por si fuera poco, Pablo tenía que tomar todas las escrituras que hablaban acerca de los gentiles, cómo Dios restauraría el tabernáculo caído en este tiempo, por la promesa que Dios le dio a los gentiles. Cuando estábamos en el capítulo 15, usaron esa porción bíblica. En este capítulo 15 del Antiguo, en este capítulo 15 de Hechos, los apóstoles usaron esa porción para hablar cómo Dios había hablado de que restauraría el tabernáculo caído en aquel tiempo para que todos los gentiles fueran salvos. Entonces Pablo tenía que presentar todas las escrituras. Por eso es que el apóstol Pablo habla tocante a los gentiles en el capítulo 9 de Romanos, capítulo 10 de Romanos y capítulo 11 de Romanos. Entonces el apóstol Pablo, hermano, su mensaje se le iba en grande, porque tiene que explicarles de este Cristo glorioso que ahora él predicaba, que todo aquel que en él creyera fuera salvo. Y tenía que vez tras vez presentar una prueba. Este capítulo también es una prueba de la unción apostólica que hay en el apóstol Pablo, que hay en el apóstol. El apóstol Pablo, hermano, aunque haya caído del tercer piso, mira, él vino, oró y Dios levantó a este joven. Y esto es como que, bueno, ya les predicó todo el Antiguo Testamento y poca gente está convencida de esto.
Pero con la sanidad de Eutico, todos se alegraron y creyeron en el mensaje del apóstol Pablo. No pasó así en la isla de Malta. También pasó así. Dice la Biblia en Hechos 27 que Pablo, hermano, tenía que ir a Roma. Y cuando estaba a punto de ser llevado a Roma, el invierno estaba iniciando y Pablo les dijo, trató de persuadirlos por muchas maneras de que no zarparan en ese tiempo, de que no subieran al barco porque sería peligroso. Nada de esto los detuvo. En el camino en el mar, después de la tempestad, hermano, tuvieron que hacer ligera la carga del barco y Pablo les hablaba que sería mejor que le hubieran hecho caso a él, pero nunca le atendieron. Pero nada de esto hacía que todos los que iban en aquel barco, hermano, atendieran al mensaje del apóstol Pablo. Más tarde el apóstol Pablo les dijo que el ángel del Señor estuvo con él y que ninguno de los que estaba con él se iba a perder. Pero aún todavía este mensaje que Pablo les daba ahí en el barco no era tan contundente como para que ellos pudieran creer en el Cristo de la gloria. Sino hasta que el barco estuvo a punto de hundirse. Ellos se fueron acercando hacia donde miraban que había tierra. Y dice la Biblia que se encalló el barco y de esta manera ellos se bajaron y entraron a la isla de Malta. Y dice que tuvieron buen recibimiento. Aún después de casi estar a punto de que los mataran, porque era una ley de entre los que llevaban reos, que si algo acontecía en el barco los mataran. Pero queriendo librar a Pablo, no hicieron nada. Y en la isla de Malta lo recibieron con grande fuego. ¿Qué es lo que aconteció? Una serpiente mordió a Pablo y ellos esperaban que Pablo muriera. Y nunca murió. La unción apostólica estaba ahí. Y Pablo, hermano, pudo orar por toda la isla, por todos los enfermos de aquella isla. Y aún por los que estaban con él. Y ahora sí recibieron el mensaje. Pues ha pasado algo similar acá. Cayó el joven y al momento Pablo desertó toda la noche, hermano, hasta el alba, quiere decir hasta el amanecer. Y solo por haber sido resucitado el joven, este mensaje, hermano, tuvo poder, hermano. Este mensaje tuvo recibimiento en todos los que estaban ahí. Entonces el apóstol Pablo, hermano, está predicando. Su mensaje es muy amplio porque tiene que presentar a Cristo para que crean en este Cristo que él les predica. Cuando el apóstol Pablo está presentando que este Cristo es el único que nos puede redimir a nosotros los gentiles, una vez que les explica todas las escrituras que hay tocante a esta palabra de los gentiles, Pablo dijo en Romanos 10, verso 19, la palabra que ya le había hablado en el Antiguo Testamento. Dice en su verso 19 de esta manera: También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, allá en el capítulo 32 de Deuteronomio, yo os provocaré a celo con un pueblo que no es mi pueblo. Con un pueblo insensato os provocaré a ira. Y Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Entonces Pablo está diciendo la palabra que Dios había hablado a Moisés allá en el capítulo 32, de que levantaría un pueblo a celo con ellos. Entonces él tenía que ir verso por verso hablando tocante a los gentiles para que miraran la promesa que Dios tenía para los gentiles, para que ellos pudieran recibir el evangelio del apóstol Pablo y entender que este es el Cristo que cada uno de ellos tenía que tener en el corazón.
No era fácil para el apóstol Pablo traer una pequeña predicación y dejarlos donde mismo. Ciertamente les iba a hablar de Cristo, pero ¿cómo iba a ser mejor si no les hablaba desde su principio? Cómo había sido prometido, cómo era un descendiente de Abraham, para que su descendencia, hermano, fuera salva. Este Cristo del cual Pablo predicaba, Pablo tenía que mostrarle que este Cristo es la raíz de la tribu de Judá y tiene que presentar todas las pruebas de que este Cristo que él está presentando es de la raíz de la tribu de Judá y que había sido prometido a David. Entonces, él tiene que traer todas estas pruebas. Ahora, no siendo suficientes, el apóstol Pablo en su prédica tenía que dar a entender que este Cristo era el Cordero de Dios, el prometido a las naciones. Y tenía que ir a los salmos para hablar todo lo que los salmos dicen de Jesucristo. Tenía que ir a Isaías para que presentarles todo lo que Isaías decía de Jesucristo. Ahora bien, si él no lo hiciera así, ¿qué hubiera pasado? La gente quedara como que no entendía. Porque los griegos dijeron de él, parece que predica. Lo primero que dijeron de él, dijeron, ¿qué querrá decir este palabrero? Parece que predican nuevos dioses. Pero el apóstol Pablo era un hombre sabio, tenía que dejar el mensaje bien puesto en el corazón de las personas. ¿Por qué se hizo tan largo el mensaje? No, pues que el apóstol Pablo no se fijaba. Como él estaba muy contento, no le importaba a todos los que estaban durmiendo. No, no era así, hermano. Podemos decir cualquier cosa de él. Pero había un principio, porque el apóstol Pablo yo creo que era el predicador de predicaciones muy largas. Porque donde quiera que iba, eran lugares nuevos donde él iba. Y solamente se quedaba de 1 a 3 años en aquellos lugares. De 1 a 3 años tenía que dejar bien puesto el mensaje en aquel lugar. A manera que judíos y gentiles se entregaban a Cristo. Y sabe, cuando la presencia de Dios está en el mensaje, nadie se duerme. Se durmió el joven, pero la gente se llena de gozo. La gente se llena de alegría. La gente quiere oír más. Entonces el apóstol Pablo, hermano, tenía que presentar que él es el Cordero de Dios. Aun cuando está presentando que él es la raíz de la tribu de Judá, él tiene que presentar, por consiguiente, hermano, que él es el ungido, el enviado de Dios, y tiene que presentar todas las pruebas de que él es el ungido, el enviado de Dios. Y tiene que presentarlo también, hermano, como que él es el Cordero de Dios, el sacrificio que Dios nos dio para la salvación, para la salvación de las almas. Entonces Pablo, hermano, ya una vez que lo presenta como el Cordero de Dios, tiene que hablar de su nacimiento ahora. ¿Dónde nació? ¿Dónde creció? ¿Quiénes eran sus padres? Y yo creo que tiene que explicar todo tocante a los reyes de aquel tiempo cuando él nació. Tiene que explicar todo conforme a la persecución que se le vino desde ser un niño por el rey de Roma. Y entonces, hermanos, si ya se me está acabando una hora solo por presentarles esto, ¿cuánto no más largo sería el mensaje del apóstol Pablo? No, hombre, si yo traigo uno de estos, no se me duerme un joven. Se duermen y se van. Entonces Pablo tiene que traer todo tocante al nacimiento de Cristo.
Ahora, ya les trajo el mensaje tocante al nacimiento de Cristo. Ahora, Pablo, hermano, les tiene que hablar de la cruz del Calvario. Cómo anduvo predicando y haciendo milagros a toda la gente. Y cómo él fue rechazado por su pueblo. Pero por último, Pablo tiene que mostrarles que este es Dios. El Dios encarnado entre nosotros. Y tenían que presentarles todas las pruebas de que él era el Dios vivo. Cuando estuvo en 1 de Timoteo, Pablo 2:9, hermano, déjame ir a otro versículo, que es 1 de Timoteo 3:16. Pablo ahí a Timoteo, imagínate que él tiene que decirles esto a todo el pueblo. Tiene que hacerlo Pablo para que entiendan que el Cristo que él está predicando es el verdadero Cristo, que ya no hay que esperar a otro. Dijo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Se lo dijo a Timoteo, primera carta de Timoteo, capítulo 3. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es ese misterio de la piedad? Primero tenemos que mirar por qué es indiscutible. Si es que estuviésemos estudiando esta porción, tendríamos que mirar por qué el apóstol Pablo dice que es indiscutible. Ahora dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y la primera palabra es que Pablo dijo es indiscutible. ¿Por qué el apóstol Pablo empieza diciendo que es indiscutible? O en otras palabras, no es negociable. No hay forma de negociar esto. Así es y así es. Entonces, él tuvo que presentar por último que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Y que Él fue el que vino en carne a visitarnos. Habría que mirar lo que dice Hebreos. Que para destruir al que tiene el poder de la muerte, Él tuvo que venir en cuerpo de carne. Dice, como los hijos tienen cuerpo de carne, Él también tuvo que poseer un cuerpo de carne. Entonces, si miramos el mensaje, de momento el mensaje no nos lo podemos pasar leyéndolo y no nos deja mucha profundidad del entendimiento. ¿Por qué es que se hizo tan largo el mensaje? Porque el apóstol Pablo no tenía un mensaje corto, hermanos. Primeramente, él no tenía un mensaje corto. No podía. Porque cada día o cada año él se estaba yendo a lugares nuevos. Y tenía que presentar que el Cristo que él predica es el verdadero Cristo, el Mesías enviado. Ninguna persona podía haber quedado bien enseñada si él no toma toda la enseñanza de todas las escrituras, de los 5 libros. Porque en aquel tiempo dice que se leían los salmos y los profetas, más los primeros 5 libros. Entonces, él con estos libros tenía que presentar. Imagínate a Pablo saliendo de los primeros 5 libros, enseñando todo tocante a Cristo. Luego ir a los profetas y enseñando todo tocante a Cristo. Luego ir, hermano, a los salmos y enseñar todo tocante a Cristo. Luego salir de ahí y ir y presentar, hermano, que Él es el Mesías enviado, el prometido de Dios. Y tener que enseñar que Él es el Mesías. Él es el ungido de Jehová. Él es el que crucificaron. Pablo tenía que enseñar esto, que Él es el que crucificaron. ¿Y por qué razón lo crucificaron? Tenía que usar Isaías 53 y otros versículos más que encontramos en la Biblia. Los salmos.
Entonces, date cuenta, hermano, que sí se ha dormido un joven, pero es como punto de apoyo a lo que está predicando Pablo para que toda aquella gente crea. Porque si Pablo traía la palabra con el respaldo de Dios, la palabra de verdad era recibida, para que no fuera solo por la palabra, sino también por la obra de Dios en lo que Pablo predicaba. Lo veo más glorioso cuando me pongo a meditar en este mensaje. ¿Por qué mensaje tan largo? Y cuando ubico el mensaje, ¿por qué puede ser un mensaje tan largo si van a hablar de Cristo? Número uno, la gente no conoce de Cristo. Y no tiene mucho tiempo el apóstol Pablo para estar ahí. Así que tiene que hablar, hermano, contundentemente de toda lo que los rollos dicen, de los primeros 5 libros, lo que los profetas dicen y lo que el salmista dice. Y cada tema que el apóstol Pablo saca es para decirles, este Cristo que yo predico es el Mesías enviado. Este es el que ustedes tienen que recibir. Porque ya había dicho a los corintios que cuando él fue allá no se propuso otra cosa, sino de hablar de Cristo. Ahora bien, si nosotros somos esas personas a las que el evangelio vino, hermano, tenemos nosotros que tener ahora mayor preocupación, mayor entrega, porque este evangelio ya fue confirmado que es verdad, que Él es el Cristo enviado de Dios, que es el mismo Dios. Su último tema que el apóstol Pablo tenía era decir, este Cristo es el mismo Dios vivo que vino a visitarnos. Y mostró, hermano, todo lo que la Escritura dice tocante a que Cristo es Dios. Este evangelio que nosotros hemos recibido, en realidad, es el verdadero evangelio. No necesitábamos otra cosa más de que un evangelio. Crecimos en religión con una Biblia olvidada. Pero Él tiene para nosotros hoy. Él es el Cristo verdadero. Muchos sufrieron para poner la verdad. Y no fue una forma corta de cómo aplicar la verdad. Lo tuvieron que hacer en una forma extensa para que la verdad quedara en los corazones. Y a muchos les ha tocado estudiar muchos años para que la verdad le quede bien clara en el corazón. Y si esto procede de esta manera, a nosotros nos queda mucho camino que recorrer para que esta verdad quede bien puesta en nuestros corazones. Ponte de pie esta mañana. Gloria a Dios. Pablo ya había dicho cómo el poder de Dios estaba con él. Y él dijo en 1 Corintios 2:4, de esta manera, lo quiero leer, porque el apóstol Pablo dice que fue a los Corintios no con sabiduría humana, pero dice, porque aunque de nada tengo, verso 4, no, estoy en el capítulo 4, 2:4. Dice el verso 3, si estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Esto viene el apóstol Pablo. A donde quiera que él iba, esto estaba con él. Una manifestación, una demostración del Espíritu y del poder de Dios. Esta mañana yo espero que usted
de todas estas palabras, una de ellas sea para ti. Porque ya no somos las generaciones que reciben un mensaje largo. Nos dimos con mi esposa de ir a mirar las iglesias americanas en Buckeye, y entramos a una iglesia americana. En lo que corre una hora pasadita, cantaron, predicaron y se fueron. ¿Y qué pasó con aquellos hombres de Dios que predicaron? Y predicaron con la intención de que quedara la palabra en cada una de nosotros, en cada una de las personas. ¿Qué pasó ahora? Con una generación que diario está viendo el reloj para ir a verse, para ir a mirar el fútbol. Con una generación que está una hora dentro de la iglesia y está pensando, tengo que ir al buffet de Renton. Está largo el camino. Si no es como aquella familia que me dijo, o sea, aquí prediqué y me dijo, pastor, te queremos llevar a comer. Yo soy malo para ir lejos a comer, hermano. A mí me dan a comer aquí en la vuelta de la esquina, no. Yo no soy de ir lejos. Y nos subimos al carro. Pasamos Bellevue, yo pensé que en Bellevue. Pasamos Bellevue. Bueno, Kirkland. No, pasamos Kirkland. Hasta Everett. A comer en un buffet como el que está aquí. ¿Y tú crees lo desesperado que están por irse? Porque se acaba el culto, porque tienen que manejar todo ese rato. Hasta Everett. No estamos impuestos a mensajes largos. Y mirar un mensaje así como este, qué injusticia el apóstol Pablo. Con hora y media ya tenía, se lo hubiera mandado para la iglesia, para la casa, perdón. No, hermano, había un propósito muy grande. Era el tiempo de fundamentar la palabra y él no tenía mucho tiempo porque sentía el llamado de ir a otras naciones, sentía el llamado de moverse a otros lugares. Y cuando predicaba tenía que dejar bien plantado el conocimiento de que este Cristo que usted recibió era el que él predicaba. Oramos esta mañana. Padre, en nombre de Cristo Jesús, esta mañana te damos gracias por esta palabra. Te ruego, Señor, que aquellos que vinieron de lejos, Padre, no los dejes vacíos. Que una palabra haya quedado en sus corazones. Espíritu Santo, activa un mover nuevo y fresco en cada uno de ellos, en cada uno de ellas, en cada joven, aún en los niños, para que ellos empiecen a experimentar un impacto de Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo, en este tiempo. Llenos entendidos de todo lo que tenemos que saber en este tiempo. Bendiga este pueblo, Padre. Toca el corazón de ellos, Señor. Sálvalos, Señor eterno. Cámbiale las circunstancias de sus vidas. Toda condenación se destruya en el nombre de Cristo Jesús y sea palpable tu misericordia en cada uno de ellos. Sea real, sea verdadera, Padre. Padre, en nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Yo bendigo cada hermano. Yo bendigo cada familia. Yo bendigo cada joven que está acá. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga a todos.